tardes y buenas tardes para todos y todas. Entonces, hoy damos continuidad a la charla sobre la vivienda cooperativa en Canadá, suspendida la vez pasada por motivos puramente técnicos. Entonces, arquitecto Jorge Parra tiene la palabra. ¿Cómo vamos a empezar y cómo vamos a terminar? Bueno, buenas tardes a todos, mucho gusto. Primero, bueno, les presento disculpas por lo sucedido la vez pasada, porque hubo tanto un problema técnico, obviamente, que se presentó, yo no me enteré sino como a los 10 minutos, pero también hubo un problema, digamos, que el contenido de la charla se prolongó demasiado y pues no cupo dentro del formato del curso. Ahora bien, para continuar, lo primero que quisiera es compartir una pequeña presentación muy sucinta de lo que vimos la vez pasada, de manera que podamos empatar fácilmente con lo que sigue ahora. Vamos a compartir, voy a compartir pantalla. Empecemos con esta. Entonces, en el marco, ¿están viendo la pantalla compartida? Sí. Sí. En el marco, pues, de la maestría en arquitectura de la vivienda, la charla llamada Vivienda Cooperativa en Canadá, iniciada el 17 de mayo. En cuanto al contenido general, solo para repasar rápidamente, habíamos hecho una presentación general, se habían dado algunas cifras sobre la cuestión de la cooperativa de vivienda en Canadá y en la provincia de Quebec. Se presentó el caso de la comunidad de Milton Park, caso emblemático. Y se hizo una pequeña visita fotográfica del barrio Milton Park, donde pues tuvo lugar este movimiento ciudadano que dio origen al mayor movimiento de cooperativas de Norteamérica. Vimos también la entrevista a Marion Locos como residente durante 20 años de la cooperativa La Vía Láctea. Y quedamos por ver la entrevista, el punto 7 de la entrevista a María Vázquez, directora del Comité de Vivienda de San Laurent. Ahora pasemos pues a ver entonces esta entrevista. Por favor, ¿me confirman si está todo correcto? En principio, todo está correcto. Buenas tardes, mucho gusto, María. Es un placer tenerte aquí con nosotros en esta charla para la maestría en arquitectura de la vivienda de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Bogotá. Inicialmente se trata de una pequeña conferencia acerca del sistema de vivienda cooperativa en Canadá y tenemos la fortuna de tener aquí a María Vázquez, una ciudadana canadiense de origen colombiano, nacida en Cartagena, que tiene muchos años de experiencia en este sector. Ahora, a continuación, María, te invito a que te presentes como pues, persona, como directora del Comité de Vivienda de la Ciudad de Montreal. Gracias, Jorge. Es un placer para mí de participar en esta conferencia. Entonces, como dijimos, soy la directora del Comité Logement Saint Laurent. Es el comité de la vivienda del barrio de Saint Laurent. Que cada barrio tiene un comité logement, un organismo que se ocupa de defender los derechos de los inquilinos. Entonces, la misión de base del organismo es defender los derechos de los inquilinos. Qué interesante. Y llevo 13 años trabajando en este organismo. Bueno, una larga experiencia que esperamos, de la cual esperamos obtener mucha información. Ahora quisiera que nos hicieras una breve presentación del organismo como tal y de sus principales roles, tanto en la parte, digamos, de su dimensión social, como las dimensiones económicas,
políticas, en los aspectos de la participación ciudadana, y después pasamos a otra pregunta. Bueno, el Comité Logement es un organismo sin ánimos de lucro. Fue fundada en el 2008 y fue muy difícil por el organismo llegar a donde estamos hoy porque necesita financiamiento del gobierno. El financiamiento del organismo, sus primeros 10 años fueron a base de proyectos. Cada año había que realizar un proyecto para realizar la misión. Entonces, la misión del organismo es la de apoyar el acceso a alojamientos de buena calidad, de bajo precio, a la población de Saint Laurent, que es el barrio donde está situado el organismo. Entonces, el organismo fue difícil los primeros años, pero ya hoy día, gracias a Dios, tenemos el financiamiento del gobierno de Quebec a la misión. Entonces, la misión del organismo a su base es la defensa colectiva de derechos. Nosotros tenemos que hacer de actividades colectivas de grupo para educar al inquilino de sus derechos y sus obligaciones. Esa es la base, la educación. Educar mucho a los inquilinos de sus responsabilidades y de sus obligaciones. También tenemos una parte de la misión que es de favorizar el desarrollo de alojamiento social. O sea, nosotros participamos como empresarios o asociados a ciertos organismos que desarrollan los alojamientos sociales y nosotros los apoyamos a ellos, sea con la clientela, sea con la municipalidad, porque la municipalidad tiene un gran papel allí, o el gobierno. Entonces, ese es a la base de nuestro trabajo. Entonces, a nivel económico, nosotros estamos financiados por el gobierno de Quebec y estamos financiados también por la municipalidad de Saint Laurent, porque realizamos una misión social que es de ayudar a favorizar un poco la pobreza, porque nosotros una de las grandes causas que personalmente yo la tomo es el bajo de arriendo, el bajo del precio del arriendo, el control del arriendo. Entonces, cuando el arriendo empieza a aumentar, yo trabajo sin parar a educar y a informar y a rechazar aumentos abusivos. Entonces, eso lo hago un control allí. Ahora, cuéntanos un poquito más en detalle cómo funciona tu organismo en el ámbito de los demás organismos, como en términos de la producción, promoción de la vivienda cooperativa. Entonces, sí, ya, es muy importante esa pregunta, Jorge, porque nosotros apoyamos, como te dije últimamente, a los grupos de recursos técnicos, que son ellos los que desarrollan los alojamientos, cooperativas y organismos a fines lucrativos sin ánimos de lucro, perdón, en vivienda, sea para las personas minusválidas, porque hay dos clases de alojamiento social, ¿sabes? Hay tres, pero los más principales son dos, que son la cooperativa y los organismos a fines lucrativos en habitación, que esos tienen una misión diferente que las cooperativas. En los otros organismos hay para los minusválidos, para las personas que tienen problemas de salud mental, para las mujeres solas con niños o para los ancianos. Entonces, esos dos organismos también hacen son importantes ahora mismo, los necesitamos mucho, y están las cooperativas. Entonces, nosotros ayudamos a los grupos de recursos técnicos, colaboramos a tener la lista de espera, colaboramos con nuestros locales, colaboramos con ellos para reclutar, ¿se dice reclutar? No. Seleccionar. Para seleccionar a los miembros. Entonces, es nuestra lista la que se va a tomar en cuenta cuando el proyecto tiene su lugar, cuando el proyecto existe. Y es con nosotros. Seleccionar los miembros que van a ser parte de una cooperativa. Y después, al final, he intentado que tengamos esa relación donde después que la cooperativa ya exista, todo el mundo vive allí, van a venir a buscar los nuevos miembros al Comité Logement. Ya. Permíteme una pequeña aclaración para nuestros invitados de la maestría, para aclarar que se trata que los grupos de recursos técnicos, muy conocidos acá como GRT, son unas especies, digamos, de oficinas, digamos, multiprofesionales
que acompañan a los ciudadanos en el proceso de conformación de una cooperativa, en la parte tanto legal como organizacional y en la parte arquitectónica. Son los grupos de recursos técnicos los que finalmente realizan el diseño o los diseños de la vivienda y las entregan a los ciudadanos, ¿cierto? Exactamente. Todos van a acompañar. Incluyen al final una parte de formación, luego de entregar. Es obligatorio. Los 2 primeros años hay una parte de formación, y en esa parte de formación estoy ahora mismo trabajando con el grupo de resultados técnicos, la formación de una cooperativa actual en San Laurent, que va de 164 unidades. Es una gran cooperativa esta. 164 es grandísimo. Sí. Entonces nosotros vamos a responsabilizarnos a formar, dar a talleres de formación con el grupo de recursos técnicos, para ahora y para después también, cuando ya estén viviendo allí. De acuerdo. Ahora, permíteme, te pregunto algo de lo que estuvimos conversando más temprano hoy, acerca del panorama general que se está dando en la vivienda cooperativa aquí en Montreal y en Quebec. Sí. Si entiendo bien, tú me decías que había un proceso de, digamos, de dificultad en el desarrollo de la vivienda cooperativa en detrimento o más bien a favor de viviendas privadas por parte de los promotores privados de vivienda. Cuéntanos un poquito fenómeno. Eso es triste lo que está pasando. Entonces, depende de Quebec, no aplica casi nada el porcentaje de alojamiento social versus alojamiento privado. Entonces, en la provincia de Quebec se está dando más ahora mismo el acceso a la propiedad. Entonces, según la ideología de los políticos de ahora, es mejor darle acceso a las familias a una deuda. Para mí personalmente es una gran deuda, que es condominios. No les ofrecemos a ellos vivienda de casa con patio y todo esto. No, son condominios que van hasta 3 habitaciones, pues son familias grandes. Van hasta 4 habitaciones ahora mismo, pero es la propiedad, acceso a la copropiedad. Eso es malísimo. Entonces, el alojamiento, ¿qué pasa? Que hay un desequilibrio del precio de la vivienda. Mira cómo se está alzando ahora mismo hasta comprar una vivienda. Y el alojamiento social venía a dar aquí un equilibrio social. Este equilibrio social, ahora mismo estamos en desequilibrio. Ahora mismo en Montreal el precio de un 3,5 es $1,300 por mes. De un 4,5 está $1,500. Y eso te digo lo mínimo. Está carísimo. Entonces, y el alojamiento social se ha estancado. Es más, las cooperativas existentes no hacen ninguna renovación, están envejecidas, y el acceso a esas cooperativas está siendo difícil, como te expliqué esta mañana. Yeah. Muy difícil. Es decir, en otras palabras, se está, dentro de unas políticas más bien neoliberales, está favoreciendo el acceso a los procesos de capital con la producción de condominios de acceso privado en detrimento del acceso público a la vivienda social como un patrimonio colectivo. Porque hay que aclarar, hay que dejarlo en claro que una vivienda cooperativa no pertenece a ningún individuo en particular, sino es una entidad cooperativa colectiva. En la medida que es colectiva, está disponible para cualquier ciudadano. Entonces es un patrimonio colectivo versus los condominios, que son un patrimonio privado. Ahora, dentro de tus perspectivas de desarrollo, ¿cómo ves tú ahorita actualmente la situación del desarrollo de cooperativas? Yo la veo muy malita, fea, pero todavía hay que darle oportunidad a que se desarrolle, y hay que darle oportunidad a que nosotros podemos cambiar eso. Es el individuo que la puede cambiar haciendo la demanda. La demanda no debe bajar, debe subir. En el momento que la demanda sube, no queda otra, porque los GRT ven que hay una presión de la demanda. Igual yo sé que los GRT, los grupos de recursos técnicos, ellos no alcanzan a realizar todos los proyectos que están, ¿cómo se dice? Engagé.
que están comprometidos. Están debajo del porcentaje, imagínate. Imagínate si ellos llegan a lograrlo al porcentaje que tienen. Pero entonces no debemos parar la demanda. Yo todavía a las personas que vienen a mi oficina les digo, hagan un grupo ustedes y creen su propia cooperativa. Y se puede hacer, de crear su propia cooperativa. Y ustedes seleccionan las familias que van a vivir con ustedes. Y ya vean ustedes que eso es importante y eso los anima, porque en realidad la necesidad es enorme, viendo el precio de la vivienda ahora mismo. Es enorme. Perfecto. Necesitamos seguir haciendo presión. Nosotros vamos a seguir haciendo presión. Sí, me parece muy interesante esa perspectiva. Ahora, a modo de conclusión... La parte política no la he mencionado. Entonces, esa es la presión que nosotros hacemos política. Entonces, la presión política la hacemos a nivel regional y local. Entonces, se hace a nivel local porque somos miembros de un grupo de reivindicadores, ¿cómo se dice? ¿Reivindicadoras? Reivindicadores, sí. Reivindicadores de alojamiento social, y hacemos manifestación, hacemos cartas y hacemos cantidades de actividades indicándole al gobierno, no aceptamos eso. El alojamiento social debe ser parte esencial ahora mismo, porque estamos en Canadá, somos social, hay una parte social de Canadá. Nosotros trabajamos por el gobierno de Canadá. Nosotros pagamos de nuestro salario impuestos, y estos impuestos deben servir para eso. Este dinero no es gratis, es de nuestro propio bolsillo. Si no saliera de nuestro propio bolsillo, dijera yo, ok, es dinero que ellos están dando para mejorar la sociedad. No, es la gestión. Nosotros queremos que hagan una mejor gestión de nuestros impuestos. Claro, excelente perspectiva. Exacto. Ahora, a manera de conclusión, ¿qué nos quieres comentar frente al trabajo de tu organismo y las perspectivas del desarrollo de la vivienda cooperativa en tu barrio? Pues es una presión enorme porque mi barrio es uno de los barrios donde menos hay alojamiento social, justamente porque los políticos que están en este barrio están desde el 89. Y desde el 89 antes San Laurent era un banlieue separado de las otras ciudades. Entonces este señor se sentía en un suburbio. Él estaba ahí como jefe de su gran ciudad, donde todos son ricos y no hay pobres. Lo que ha pasado es que ahora sí hay pobres y se ha creado grupos de personas, de ciudadanos que viven solamente en ciertos lugares donde hay mucha pobreza. Entonces ya no les queda otra que aceptar que hay alojamiento social. Entonces se ha hecho un reglamento que es el inclusivo. Entonces, todo promotor que haga más de 100 alojamientos tiene obligación de hacer alojamiento social y comunitario. Entonces, así sea pequeño, 30 unidades, 80 unidades o 50 unidades, está obligado de hacer después de 100 unidades. Nosotros apoyamos todas estas démarches, todos estos procesos, y hacemos presión política para que siga haciéndose. Y queremos que los ciudadanos nos apoyen más, pero el ciudadano, usted sabe que San Laurent es uno de los barrios donde más tiene inmigrantes. Entonces, ¿qué pasa? Que el inmigrante está en situación de sobrevivir, de trabajar, de estudiar, de ver qué hace aquí en Canadá, en Montreal o en Canadá, que no tiene tiempo para implicarse socialmente a reivindicar con nosotros. Entonces, eso es uno de los grandes problemas que tenemos. Y yo los entiendo, porque los 5 primeros años tienes que integrarte, tienes que mirar dónde trabajas, los niños, estudiar y tener un buen empleo. Mientras la vivienda, a pagar arriendo, a trabajar, tú no tienes tiempo para implicarte socialmente. Después de los 5 años, tú dices, ya estoy en base, ya estoy bien, ahora voy a ver qué puedo hacer yo socialmente en este país. Y es muy difícil eso. Las luchas las hago sola casi. Ya. Oye, pues María, mil gracias por esta exposición tan densa acerca de este trabajo tan interesante que desarrollas tú. Espero que sea bien, que haya dicho todo bien esto. Está muy bien, muy Sí, bien. Te agradezco mucho y espero que los participantes en la conferencia de esta noche tengan la posibilidad de apreciar también y valorar el trabajo tan importante que desarrollas tú como persona y en tu organismo, el Comité de Vivienda de la Municipalidad de San Laurent en Montreal.
Muchas gracias por tu Gracias a ustedes. participación. Ya. Espero tener la ocasión de charlar más a fondo más adelante contigo. Okay, con mucho gusto. Bueno. A continuación vamos a seguir entonces, si les parece, estaba prevista una visita fotográfica a la cooperativa Louis Hector de Calière, que es donde estoy viviendo yo actualmente, en el punto 8, y luego la entrevista con Carlos Martínez, agente de desarrollo del Grupo de Recursos Técnicos, como para hacer una pequeña transición entre una y otra entrevista. Por favor, me confirman si están viendo la fotografía. Sí, señor, sí se está viendo. Correcto. A manera, digamos, de abrebocas, quisiera presentarles algunas fotografías de esta cooperativa que se llama Louis Hector de Calière, que está en el barrio pues antiguo de Montreal, que es el viejo Montreal, bordeando el puerto de la isla. Para quienes no saben, pues Montreal es una isla. Y esta es una cooperativa creada en 1982 en un contexto, digamos, de arquitectura y urbanismo patrimonial. Es el barrio, digamos, de mayor valor patrimonial en Montreal, que recibe unos 10 millones de turistas al año. Esta es la fachada de la cooperativa, que se inserta, creo yo, de manera muy adecuada en el contexto, digamos, de unas edificaciones antiguas, ¿no? Este edificio, como decía, es de 1982, pero pues al lado tenemos edificaciones mucho más antiguas. Entonces, la otra foto de la fachada, el ingreso está aquí. Entonces, el primer y segundo piso en el primer piso hay algunos locales comerciales que pertenecen a la cooperativa. Aquí a la derecha es una notaría, por aquí hay un local que es como una galería y hay otro en el sótano que no vemos aquí, que al pertenecer a la cooperativa generan ingresos que ayudan a pagar, digamos, los gastos anuales. Y del segundo piso, este piso hacia arriba, pues son las viviendas. Aquí está mi apartamento exactamente. Esta es una perspectiva de la misma calle. Al frente tenemos una construcción bien antigua de las monjas grises que vinieron aquí de Francia hace siglos a evangelizar. Esta es una foto un poco de contexto de lo que se ve desde la cubierta del edificio. Tiene una terraza, un poco, digamos, los alrededores del viejo Montreal. Aquí vemos también una vista hacia el noreste. Allí el puente famoso de la ciudad, Jacques Cartier. Y hay un parque lineal muy, muy bonito que bordea el puerto. Es como quería traer esta foto para recordar que es un puerto y es una ciudad portuaria muy famosa que está al lado justamente de esta famosa obra de Hábitat 67, que seguramente todos ustedes conocen, inspirada justamente en esa arquitectura naval. Aquí es el ingreso al apartamento, ya es un apartamento de 2 habitaciones. Es una arquitectura bastante, digamos, sencilla, pero muy cómoda. La mayor parte, esta es una vista del salón hacia el espacio del comedor, que yo utilizo como área de estudio. Tiene unas ventanas enarcadas muy bonitas que obviamente juegan con la arquitectura exterior. Es una cocina muy pequeña, muy sencilla, pero pues bien práctica. Un solo baño. Aquí es raro que hayan 2 baños o 3 en una vivienda, inclusive en viviendas no necesariamente cooperativas. Esta es una de las habitaciones. Esta es la otra, bastante generosas.
Aquí tenemos una vista desde la terraza del edificio hacia el puerto. Es otra vista que mira hacia Hábitat 67. Aquí hacia el puerto, hacia el puente Jacques Cartier. Bueno, esa es una foto del ingreso. Generalmente hay dos puertas, configurando una especie de SAS térmico, puesto que en invierno, sabrán, la temperatura puede bajar a -40. Esta es una foto de la entrada. Aquí tenemos la zona para recibir la correspondencia. El cartero la entrega desde aquí y uno la recoge aquí al interior. Esta es una foto de una de las galerías, pues una de los comercios de los espacios que están arrendados a una galería. Esta es la otra, que es una notaria, que además vive aquí en la cooperativa. Una foto de la salida posterior, que sale como a una callejuela con carácter un poco semi-urbano, semi-rural. Una foto del área de parqueo de bicicletas, que no puede faltar. Este es en el sótano, es un rincón donde hace poco pusieron una biblioteca comunitaria. Uno coge los libros, los lee, los vuelve a poner allí, y el que quiera contribuir con más libros los puede poner allí. Esta es la lavandería. Tenemos 3 lavadoras y 3 secadoras. Es con el sistema de monedas, así de que cada uno lava cuando quiere y puede. Es una foto del sótano donde hay varios locales que se alquilan a miembros. Aquí hay un local grande subdividido en pequeños, digamos, lockers adentro, para que la gente que no tenga suficiente espacio en su apartamento pueda guardar allí cosas. Este es el otro local del sótano, que está alquilado a una compañía que hace estudios que hace grabaciones. El área de canecas, las verdes, son para el reciclaje de productos, que tiene uno que bajar uno mismo todo allí, y todo tiene que estar limpio, todos los productos que se reciclan perfectamente limpios. Y estas son las canecas ya de desecho de basura, las grises. Otra foto del sótano. Y esta es una foto del corredor, digamos, de este piso, que es semejante en todos los pisos. Son 6 pisos y en cada piso hay 6 apartamentos para un total de 39. Bueno, aquí concluye el paseo con una foto de las ciclas que llaman Bixi, que ahora están empezando a implementar en Bogotá. La quise colocar aquí como una muestra más de un proyecto de emprendimiento común y alternativo muy interesante. Bueno, para continuar, entonces, vamos a ver la entrevista con el señor Carlos Martínez, agente de desarrollo del Grupo de Recursos Técnicos Bâtir son Quartier, que quiere decir construir su barrio aquí en Montreal. La entrevista está aquí. Buenos días, mucho gusto, Carlos Martínez. Bienvenido a esta charla, que para nosotros es muy grato tenerte en esta conferencia acerca del sistema de cooperativas de vivienda en Canadá, particularmente en Montreal. Como te había comentado, se trata de una maestría en arquitectura de la vivienda que tiene lugar en la Universidad Nacional de Colombia en la ciudad de Bogotá. Muchas gracias por tu participación, y a continuación la primera pregunta sería si eres tan amable de presentarte como persona y como especialista que trabaja en un grupo de recursos técnicos en Montreal. Sí, gracias. Es un placer estar aquí con ustedes. Me llamo Carlos Antonio Martínez. Trabajo con el grupo de Recursos Técnicos Bâtir son Quartier desde ya hace más de 10 años. Y el puesto que tengo es agente de desarrollo senior, que dicen, sí. O sea, ya soy de los ancianos. Senior.
pesar de que eres muy joven, ya tienes mucha experiencia. Bueno, sí, a 50 años no sé si soy joven, pero sí, todavía en buena salud. Gracias a Dios. Bueno, quisiera aclarar, porque tal vez lo dijiste en francés, que Carlos trabaja para un grupo de recursos técnicos que se llama Bâtir son quartier, que quiere decir construir su barrio. Es uno de los pocos grupos de recursos técnicos que han sobrevivido después de muchos años, como ya 50 años creo de tradición en el sector de la concepción de viviendas cooperativas en Montreal. Cuéntanos un poquito, por favor, acerca del organismo, como una pequeña reseña histórica. Sí, bueno, pues el Bâtir son quartier es uno de los 4 grupos de recursos técnicos en Montreal que sobrevivió. O sea, sobrevivieron más, pero hubo fusiones de varios. El de nosotros fue la fusión, creo, en todo de 8 grupos de recursos técnicos de los primeros que nacieron en los años fines de 60, empezando los años 70. Y el grupo de Ressources Techniques Bâtir son quartier viene de 4 regiones de la ciudad de Montreal, más bien el sur-oeste de la isla, de Rosemont-Petit-Patrie y una parte de Hochelaga-Maisonneuve, que es otro barrio histórico de Montreal. Y hace más de 40 años que existe el grupo de recursos técnicos, este grupo de recursos técnicos, y ya estamos como casi vamos en los 20,000 unidades creadas desde su inicio. Una cifra indudablemente muy importante. Ahora, danos una idea general, por favor, de cuáles son los principales objetivos de este grupo de recursos técnicos, como en función de su misión y visión, ¿no es cierto? ¿Cuáles son sus principales roles como organismo? Bueno, pues empezamos en la evaluación de lo que se necesita como viviendas en los diferentes barrios. Puede ser lo que se necesita como diferentes viviendas en diferentes barrios, o a veces pueden ser grupos que nos vienen a ver directamente y que nos hacen conocer sus necesidades, y de ahí pues vamos tratando de encontrar un terreno que les pueda convenir para poder realizarle un proyecto que sea viable financieramente y que se pueda realizar pues a corto plazo. Y lo corto plazo por lo regular es entre 0 y 5 años, que se puede ver como mucho tiempo, pero con todos los trámites gubernamentales que se tienen que hacer para el dinero no es mucho, más bien también los trámites que se tienen que hacer para toda la normalización de las reglas de construcciones para poder crear ese tipo de proyecto, pues también 5 años es muy poco. Luego, si los grupos no son formados ya constituidos legalmente, los ayudamos también a definir su estructura legal para ver cuál les conviene mejor. O sea, puede ser cooperativa o puede ser un organismo que sea incorporado como una empresa, pero una empresa que se dijera sin fines de hacer dinero, vamos a decir. Sin lucro. Así. OSB, ¿no? Organismos sin... Exactamente, así antes era OBNL, ahora le decimos OSBL, cambia como cada 10 años, pero sí, así es. Y luego pues los asesoramos y le damos todos los conocimientos requeridos para que puedan ellos mismos manejar su proyecto después del año de acompañamiento que se hace después del término de la construcción. O sea, ya cuando el edificio está listo para ocuparse, seguimos el trabajo con ellos por 1 año y nos aseguramos que después de ese año ellos lo puedan manejar todos solitos. Y pues en el trámite de realizar el proyecto se tienen que hacer varios estudios de feasibilidades económicas, y pues eso es una gran parte del trabajo que yo hago.
No se oye. Arquitecto, no se está escuchando la transmisión. Tiene el micrófono apagado, arquitecto. Ahora sí. ¿Ahora me escuchan? Sí, señor. Sí. Bueno, voy a colocar de nuevo esto, por favor. En el proyecto, ya ¿Ahí está cuando bien? empieza el día 1 de la construcción, hay el equipo de la asesoría, que ellos están ahí más o menos desde el empiezo hasta un año después de que ya se ha construido el edificio, y tenemos pues todo el equipo de la contabilidad que está ahí para ayudarnos pues a manejar todas las cuentas que entran y todo el dinero que se tiene que ir pagando en el año o dos que dure la construcción. Ya. Qué interesante. Cuéntanos, por favor, ya que estás tú en el grupo, digamos, de desarrollo, danos una idea general de la estructura financiera de un proyecto típico cooperativo. ¿Cómo funciona la cuestión financiera? Sí, bueno, pues aquí en Quebec ya desde varios años hemos trabajado con un programa que se llama Axelogie, que ya no existe, que fue supleído por otro programa que ahora se llama el FAC, Programme d'Habitation Abordable du Québec, PHEQ. Esos dos programas tienen niveles de renta que ya son establecidos para el programa o el gobierno. Esos niveles de renta nos establece lo que podemos ir preguntar al banco de préstamo. O sea, lo que puedes generar de receta es lo que puedes ir pagando anualmente al banco. Ese nivel de hipoteca luego nos indica lo que se falta como apoyo financiero para poder realizar el proyecto. Por lo regular, antes, pues diría yo, antes de los años 2010, más o menos la estructura financiera de los proyectos era 50% de hipotecas, 50% de ingresos del gobierno, o sea, o subvenciones que venían de diferentes gobiernos, o sea, municipal, estatal o nacional. Hoy en día, pues con la inflación y pues con toda la situación que es el mundo de la construcción aquí en Canadá, el hipoteca ya no representa más que 30% de la estructura financiera para poder realizar un proyecto. Así es que se necesita ahora 70% de ingresos que provienen de diferentes niveles de gobierno o de instituciones que apoyan caritativas, vamos a decir. Y eso es lo que hace que es más y más difícil de poder realizar proyectos, más bien que ahora cada uno del dinero que pone el gobierno también se ha ido reduciendo, lo que hace que ahora se tiene que manejar no solo una subvención de un nivel de gobierno o de dos como era antes, porque siempre apoyaba a la ciudad y luego el gobierno de la provincia o del estado, pero ahora más bien esas dos recetas de dinero ya no son suficientes, ahora tenemos que ir también al nacional, al federal, y de ahí pues cuando hacemos ese conjunto de todo ese dinero, cada programa viene con sus prerequisitos que pueden ser iguales, pero muchas veces muy diferentes, y viene a complicar todo el nivel de concepción del proyecto, porque vamos a decir a nivel nacional, para ellos la preocupación más bien va a ser la accesibilidad universal, y vamos a decir la preocupación del Estado, del gobierno del Estado, va a ser más bien la reducción del consumo energético. Y pues uno en el otro hace que el edificio pues va a ser más y más grande, y cuando uno dice más y más grande, pues son más pies cuadrados que tienes que ir pagando para la realización, y se hace que el proyecto es siempre más caro que lo era antes. De acuerdo.
De pronto un aspecto interesante que me gustaría que nos explicaras con más detalle sería el cómo hoy día, por ejemplo, participa, por qué hoy día participa menos y menos el Estado en esa proporción financiera. Pasamos de 50% en un momento a un 30% solamente. ¿Qué explica ese fenómeno? ¿Por qué se está retirando el Estado, las diferentes instancias, tanto, digamos, municipal como provincial y quizás el federal también, de esos procesos de apoyo financiero? Pues más bien es por el costo de la construcción, que ha subido bastante en los 10 últimos años. Yo me recuerdo cuando entré al GRT, estábamos como a $185 del pie cuadrado de construcción y ahora estamos a los $350, o sea, en 10 años ha doblado. Y no es que el gobierno, y más bien voy a decir, ahora el gobierno reconoce más cerca el costo real de construcción que lo que hacía antes. En el programa Axelogy, vamos a decir, el gobierno reconocía 50% del costo de construcción, pero que no era el costo de construcción real, era el costo de construcción que ellos se imaginaban que era. O sea, cuando trabajamos con los $185 del pie cuadrado, ellos le estimaban 150. Había una diferencia de $35. Ahora, ellos lo reconocen, estamos como más o menos a los $350 y ellos lo reconocen como al $320. O sea, nada más es $30 todavía, pero a doble del precio. O sea, sí ponen más dinero al pie cuadrado que lo hacían antes, pero por lo bastante que ha subido el precio de la construcción es lo que hace que la diferencia se haya crecido en el término real de $1 por $1 en el costo de construcción, lo que hace que ahora nada más pues ya tenemos que ir al federal ahora más bien que nada más al estatal para tener lo que hace falta de dinero para construir un proyecto. Y luego, pues, para que los niveles de renta se quedan económicos, porque uno sabe, la inflación siempre sube y nos dicen del 7%, pero en realidad es más bien como 25%, y luego, pues, los ingresos de la gente nos suben de 25% anualmente, ¿verdad? Aquí en Canadá, por lo más, te van a subir son 4%. Y la mayoría de la gente va a ser 2%, así que ese 23% entre la inflación real y lo que gana realmente la gente, pues tiene un impacto en qué niveles de renta la gente puede pagar. Y pues como el costo de construcción sube de 25%, pero el costo de la renta real no puede subir más que 2 o 4%, pues ahí todavía hay otros 20 y tantos, o 24 o 18% que no cubre ningún dinero que proviene del gobierno. Ya, de acuerdo. Bueno, pero sí lo logramos también, siempre encontramos una forma y una manera de lograr los proyectos. Lo hemos hecho desde ya 40 años. Problemas que teníamos hoy tal vez son diferentes de los problemas que había al empiezo para realizar los proyectos, pero siempre hubo problemas y los GRT siempre fueron parte de los grupos que encontraron soluciones para que se puedan lograr los proyectos a través del tiempo, y tal vez va a seguir así también. Ya. Bueno, tú me habías comentado que querías presentarnos un proyecto concreto en el cual estás trabajando actualmente, que seguramente nos va a permitir experimentar de una manera más concreta lo que está sucediendo en ese proyecto. ¿Sí? ¿Quieres como compartirnos esa experiencia? Podemos pasar a que nos muestres en pantalla y nos ilustres un poquito acerca de ese proyecto, si te parece. Sí, creo que esto va a ser interesante para la gente, pues para los arquitectos más bien, porque te enseña cómo con la reglamentación que tiene un terreno X, qué forma de construcción se puede hacer inicialmente, y luego cómo los arquitectos trabajan esa forma inicial para que se haga más interesante para la gente que van a vivir luego en ese proyecto. Bueno, pues esta es la presentación de un terreno que compramos hace, diría, como unos 3 años. Lo sacamos del mercado especulativo antes de tener el dinero para desarrollarlo.
pero como era una buena oportunidad y era un gran terreno, pues decidimos de hacer un préstamo a un organismo que se llama el Fonds d'Investissement Montréal, que nos permitió adquirir esta propiedad con un plan para desarrollar un proyecto residencial sobre los 5 próximos años. Este terreno es como de 192,000 pies cuadrados, que es muy grande. Y lo que les quiero enseñar es cómo la reglamentación de este terreno, ¿qué nos permite realizar como proyecto? O sea, son los términos con los que tenemos que trabajar y que nos permite desarrollar ese terreno. En ese barrio nada más se puede desarrollar 200 unidades por lote, lo que hace que este terreno, en una primera fase, lo vamos a tener que hacer 2 lotes para poder hacer 400 unidades de habitaciones en este terreno. Esa es la primera cosa que tuvimos que hacer. Luego lo que tenemos que ver con los arquitectos es qué nivel de implantación se puede hacer al suelo, lo que permite la reglamentación municipal. En este caso era como de 2, si me recuerdo bien. Y pues aquí se hace un análisis con un edificio de 200, 300, 350, 375, 400 y luego varios números, cuál forma y cuántas unidades nos permite de estar lo más conforme posible a la reglamentación que existe. El escenario que nos salió lo más cerca de ser conformes en todos los aspectos de los reglamentos de ese barrio era el de 400 unidades, así que decidimos de hacer 2 lotes donde se va a realizar 200 unidades. Luego, la etapa siguiente era de ver el nivel de implementación, pues estamos a 2. Y luego, lo que era problemático aquí es los prerequisitos para los estacionamientos. O sea, nos piden de tener un lugar de estacionamiento por habitación, lo que hace que, y voy a nada más a cambiar aquí, lo que hace que en realidad el estacionamiento, como no lo podemos hacer afuera porque tenemos que tener los edificios, tenemos que tener un subsuelo que nos permita tener 400 unidades. Un sótano. Y pues de estacionamiento, sí. Y luego, pues, la forma inicial de este proyecto, con 400 unidades, es esta de aquí. O sea, son 2 edificios más o menos de 200 unidades. Y esta forma es la que nos permite tener la mejor accesibilidad y también la mejor eficiencia energética. O sea, cuando nada más haces 4 paredes con formas diferentes, es lo que te permite retener la mejor eficiencia energética, porque ese es un prerequisito de uno de los gobiernos, del gobierno federal. Bueno, pues de esta forma muy banal y muy sencilla, tratamos de ver cómo la podemos hacer más interesante para la gente que va a vivir en este sitio. Y lo que nos dio es esta forma de aquí. De aquí también son 200 unidades separadas en 2 secciones y con edificios de varias alturas. O sea, atrás estamos a 8, enfrente sobre la calle Sherbrooke estamos a 4, acá da sobre un parque. Y el sol pasa del lado, vamos a decir, empieza donde está, en la mañana donde está escrito la calle Sherbrooke, y sigue la trayectoria hasta el nivel atrás sobre el día. Lo que hace que algunos departamentos que están del lado derecho del plan no van a beneficiar de mucho sol. Así es que se tiene que ver cómo podemos mejorar esta forma de implementación para hacerla un poco más atractiva para la gente que van a vivir en el lado derecho. Y lo que se hizo son discursir, nada más déjame encontrarle la palabra en español, aquí la tenía en alguna parte y ya no la encuentro, ¿cómo se dice? Con pasillos exteriores. O sea, por lo regular en edificios de más de 30 o de 40 unidades de habitación, siempre hay pasillo que está interior.
En esta forma, aquí tratamos de hacer pasillos que sean afuera del edificio, de manera que cada una de las unidades pues tiene ventana por enfrente y por adelante, lo que es mucho más agradable que tener un pasillo interior donde nada más la gente tiene ventanas de un lado. Así permite también al viento de pasar pues de enfrente hasta el detrás o de aquí atrás hasta el frente del departamento y tener una mejor eficiencia energética en el verano. Y luego, pues de esa forma que ya se complicó un poco más, que se hizo más interesante para la gente, fuimos a otro nivel más, que es de tener, de abrir sobre lo que sería el cajero, la calle principal entre las dos formas, abrir se dicen los los espacios interiores y los interiores. Ajá, los hicimos abrir de los dos lados para que la gente pueda tener también acceso a este pasillo, a este corredor que va a ir pues esperamos, va a traer a la gente de la calle Sherbrooke hasta el parque que se encuentra atrás del desarrollo, de manera que pues, va a haber un poco más vida en este callejón principal, que es el que va a separar el desarrollo en dos. Y como en el caso de atrás hay un río, el barrio nos preguntó si había manera de recuperar el agua del proyecto, o sea, de la lluvia que va a caer, y de mandarla por sistema de detención hasta el río que se encuentra de atrás. Por eso se desarrolló este pasillo aquí, con las áreas de agua que se encuentran dentro de los dos grandes complejos de edificios. Así es que de forma muy sencilla, que fue esta, que es la más económica, tratamos de encontrar el nivel donde el económico encuentra también el bienestar de la gente que va a estar viviendo en este sitio, para tener esta forma. Es mucho más compleja, mucho más bella. Puede tomar esta forma o esta de aquí. Bueno, Carlos, entonces para retomar y concluir, sería que nos cuentes un poco cuáles son los principales logros y desafíos que enfrenta actualmente tu grupo de recursos técnicos Bâtir son quartier, que quiere decir construir su barrio. Pues sí, pues los logros son varios. Ya vamos casi a los 20,000 unidades realizados. Tenemos bastante influencia gracias a nuestra directora Edith Sil, con los diferentes niveles de gobiernos, que sí oyen y escuchan lo que les proponemos para mejorar los diferentes programas que están ahorita con los que trabajamos, que tienen varias dificultades, pero sí nos oyen, nos escuchan y tratan de mejorarlos. Eso es la buena cosa. Por eso dije, siempre encontramos maneras de resolver los problemas en el tiempo. Todavía sigue siendo así, y como nos escuchan por la reputación que tenemos, pues podemos seguir trabajando. En este año, yo nada más con el caseload que yo tengo, yo estoy casi a 500 unidades que se van a realizar, que ya van a empezar la construcción en julio, y que van a ser deliberados en los 18 próximos meses. Y pues eso es solamente yo, y somos como 5 agentes de desarrollo, un poco menos cargados que el mío, pero más o menos vamos a ir realizando más de 500 unidades de habitaciones, entre 500 y 1,000, si Dios quiera, en este próximo año, que es mucho. Y pues las dificultades es, como les dije ya en un primer tiempo, es de estar manejando no solo un programa de subvenciones, pero de tratar de hacerlo como un Rubik's Cube o como un Tetris de subvenciones que vienen cayendo. Y pues a veces también es que las subvenciones no abren al mismo tiempo. Vamos a decir, el gobierno del estado, él manda sus subvenciones en marzo, y luego el federal, pues él hasta septiembre, y luego pues hay que ver cómo se maneja esos 8 meses sin tener todo el dinero, pero mantener los constructores en el círculo del proyecto sin que paran el trabajo para que se pueda delibrar los proyectos pues en tiempo. Estábamos en
Bueno, yo creo que podemos dejar ahí porque hay una parte como que se repite un poco y dado que... Aló. Lo escuchamos bien. Dado que... Perdón, ¿hay alguien que está diciendo algo? Dakota. Hay que cerrar el micrófono. Bueno, me permite, discúlpeme que corté allí, pero es que la siguiente parte en realidad es un poco repetitiva en cuanto a los logros y los desafíos de los que estaba hablando Carlos. Entonces, como el tiempo corre, quería proponerles para terminar si hay un periodo de preguntas y de diálogo con ustedes, así que aquí estoy para responder a sus inquietudes en la medida de mis posibilidades. Jorge, muchas gracias por las dos presentaciones y Catalina quiere hacerte una pregunta. A ver, adelante, por favor. Hola, arquitecto, ¿cómo está? Buenas noches. Yo tengo una pregunta. Cuando se realizan estos proyectos asociativos, entiendo que tienen un porcentaje, por lo que explicaban en las entrevistas, de ayuda estatal, que llega pues una parte, otra parte por ingresos propios, me imagino que ahorros de todas las personas que se asocien, y otra parte de crédito, ¿sí? Así es. Cuando ya la asociación tiene un tiempo largo, ¿hay alguna ayuda estatal extra? O sea, existen, por ejemplo, modelos de alquiler en donde el gobierno aporte de alguna forma a las asociaciones. A ver, voy a retomar un poquito la explicación que dio Carlos, que esencialmente es muy sencilla. Digamos, un grupo de ciudadanos que deciden formar una cooperativa, hoy día ponen más o menos el 50% del valor de la obra en forma de hipoteca. Digamos, este edificio debe valer, unos 10 millones de dólares. La cooperativa tiene 39 miembros. Entonces, de los 10 millones, se pagan 5 en una hipoteca de 25 a 30 años y los otros 5 los pone en los diferentes niveles de gobierno, tanto municipal como provincial como federal. Básicamente es eso. Él lo que decía en un momento, ese esquema funcionaba muy bien hasta hace unos 10 años. Ahora, debido al aumento del costo de la construcción que se ha duplicado en 10 años, digamos, la intervención de los distintos niveles gubernamentales tiene que llegar al 70%. En realidad tiene que contribuir más el Estado y menos los miembros de la cooperativa. Entonces, la proporción sería 30% aproximadamente el valor de la hipoteca y 70% de subvenciones. Ahora, una cosa que es muy importante, yo quiero hacer un pequeño énfasis, aunque ya lo había tocado el tema en la primera charla, es la siguiente. La forma de tenencia de la cooperativa nunca será individual. Yo jamás seré propietario de esto. No es posible legalmente. Lo puedo utilizar durante toda mi vida y cuando decida irme o me muera, alguien más lo va a utilizar. O sea, es un patrimonio, en el fondo es un patrimonio público que administra un ente jurídico que es una cooperativa. La cooperativa es independiente. Y entonces, de allí que hay una especie de stock de viviendas públicas disponibles para la ciudadanía. Así más o menos es que funciona el sistema a nivel financiero. O sea, es decir, la tenencia o la propiedad es del Estado y es administrada por la cooperativa, por la asociación de personas. ¿Sí entendí bien esa última parte? Exactamente, pertenece a la cooperativa. O sea, el Estado subvenciona, pero el dueño del edificio es la cooperativa, es un ente jurídico, no como individuo. No como individuo, sino el colectivo, todos juntos. En esta cooperativa hay 39 apartamentos, pero hay 50 miembros, porque hay unos apartamentos, hay 11
donde tienen doble membresía. Por ejemplo, son parejas. Entonces hay una fórmula que la misma cooperativa definió, porque hay mucha autonomía en los reglamentos. Hay apartamentos donde son 2 personas miembros del apartamento. Entonces, si muere la pareja de uno, la otra persona se puede quedar. ¿Ves? Ok, y otra pregunta, el aporte en el tiempo, no el inicial, sino en el tiempo, ¿cuál es? ¿El de mantenimiento únicamente del edificio o hay algún aporte adicional? El pago mayor es la hipoteca, por supuesto. Cuando ya se ha pagado la hipoteca, los costos se reducen de forma importante. Entonces quedan solamente ciertos gastos de mantenimiento, que esos serán pues toda la vida. Entonces hay muchos, digamos, formas de ahorro que tienen que estar garantizadas por la administración de la cooperativa. Por ejemplo, hay un fondo de reserva que puede estar del orden de los $500,000 y se llega a dañar el techo. El techo de acá, por ejemplo, se cambió hace como 10 años. Los techos acá están hechos como para 10 años. Entonces, cada 10 años tienen que pagar, pues es bien costoso. Pero el fondo de reserva garantiza que tenemos los ahorros necesarios para cubrir esos gastos. A veces hay subvenciones nuevas, como tú preguntaste al comienzo, para renovaciones, etcétera. Entonces, digamos que a lo largo del tiempo, aun cuando, digamos, la cooperativa se hace dueña del edificio y los gastos disminuyen de forma importante cuando se ha pagado la hipoteca, igual se requieren de pronto hacer gastos importantes. Acá, por ejemplo, hace dos años o 3 se dañó el ascensor. El ascensor tiene, pues desde el año 82 fue construido, son 18 y 20, como 38 años. Entonces lo cambiaron y eso costó como $500,000, esa reparación. Entonces, básicamente, los fondos que los grandes fondos iniciales son esos 2, ¿no? Tanto la hipoteca como las subvenciones del Estado. Ok, vale, Jorge, muchas gracias. Gracias. Una pregunta para complementar lo que Catalina te está comentando. ¿Los intereses de esa hipoteca están regulados? ¿Dependen de la oferta y de la demanda? ¿Cómo se llama? ¿O tienen, cómo se llama, una línea especial por los bancos? Digamos que los créditos hipotecarios están sujetos un poco al mercado, pero lo que pasa es que el mercado financiero acá es extremadamente competitivo. Por ejemplo, ahorita, justamente para comparar con lo que sucede en Colombia, ahorita está caro la tasa de intereses anual de un préstamo hipotecario puede estar alrededor del 4 o del 5%. Caro, costoso para este medio. Conozco gente que tiene créditos hipotecarios actualmente al 2-3% anual, comparativamente en Colombia, que estamos hablando del más barato, del Fondo Nacional del Ahorro, que lo consulté hace poco, estaba como en 11% anual, o sea que estamos hablando de 3-4 veces más costoso en Colombia. Entonces, digamos, la cooperativa también, como cualquier ente jurídico, tiene el derecho de negociar ese crédito con otro banco dentro de ciertas reglas de juego. Por ejemplo, las hipotecas están cerradas, por decir algo, a 3 años o a 5 años. Te ofrecen una tasa hipotecaria y te la garantizan durante 5 años, por ejemplo, al 3% anual. Entonces, cuando se acaba, uno tiene que renegociar con el banco esa tasa según la situación del mercado. Pero siempre hay, digamos, la posibilidad de buscar en otros bancos una mejor tasa hipotecaria. Esa sería un poco la respuesta. Y otra pregunta en el mismo sentido. En las cifras iniciales que nos mostraste la vez pasada, el movimiento cooperativo es francamente amplio, pese a todos estos problemas que tienen. ¿Cómo se explica que en un país capitalista de primer mundo el cooperativismo tenga tanta fuerza? Pues sí, muy interesante tu pregunta. Yo creo que en la primera parte yo puse un poco en contexto cómo surgió el movimiento cooperativo, ¿no? En Canadá. Primero, pues, particularmente en Quebec.
para recordarles, aquí hubo una revolución muy importante que se llama la Revolución Tranquila a finales de los años 60. Una revolución que, digamos, cambió fundamentalmente las reglas de juego de la sociedad y se llegó, digamos, se salió de casi de un paradigma a otro. Entonces, hubo transformaciones muy importantes, como el rol del Estado en la sociedad. El Estado empezó a tomar un papel extremadamente importante. Se llegó a un sistema de salud completamente gratuito, de acceso universal, la educación. Surgieron muchísimas instituciones, digamos, de orden estatal y también de la sociedad civil, que se movilizaron. Entre otras, por ejemplo, la historia concreta de Milton Park, este barrio aquí cerca en el centro donde nació el movimiento cooperativo más importante de Norteamérica, según los libros. Eso surgió dentro de ese contexto de la Revolución Tranquila en los finales de los años 60, gracias a lo que les comenté de este proyecto, digamos, un proyecto extremadamente especulativo de una empresa que quería demoler un barrio entero, el barrio Milton Park, un barrio de un valor patrimonial enorme, pero además obviamente desalojar a la gente, aburguesar el barrio, en fin, y se encontró con una masa impresionante de gente muy movilizada, de intelectuales, de estudiantes de la universidad, de trabajadores, de sindicalistas que se organizaron y que pusieron en pie una lucha de muchos años y que lograron, digamos, frenar el desarrollo de ese proyecto. Yo les mostré algunos de los edificios bastante altos, por cierto, de más de 20 pisos, al lado de estas casas de arquitectura victoriana que pues siguen predominando en el barrio. Ese fue, digamos, para mi forma de ver, la explicación de cómo surgió este movimiento y en qué contexto sociopolítico. Jorge, gracias por la respuesta. ¿Hay alguna pregunta, hay alguna duda más para plantearle al arquitecto Jorge Parra? Veo al arquitecto Diego Guzmán de Cali. Me interesaría algún comentario, Diego, de tu parte. No, Diego tiene cerrado el micrófono. Luis Eduardo. Luis Eduardo y luego María Patricia. Muchas gracias, profe. Me queda una duda, no sé si quedó, al momento de explicarlo yo quedé pues, básicamente con la duda del tema de la titularidad. Si se supone que las viviendas, los usuarios no son titulares, pero hacen parte de la cooperativa, esos aportes que yo hago a título personal, ¿cómo se interpretan si no son capitalizables como un patrimonio? Es decir, ¿aplicaría más o menos el esquema como un leasing habitacional o algún esquema como que simplemente ese es el aporte que yo hago por utilizar la vivienda y cuando ya dejo de utilizar la vivienda no hago una recuperación de ese capital, de ese patrimonio? Así es, o sea, no, digamos, es un aporte, si se quiere, a la colectividad, ¿no es cierto? Es un aporte, primero, no especulativo, porque en una cooperativa de vivienda no hay ningún propietario que esté especulando con el valor de la vivienda y que quiera enriquecerse. No existe acá eso en el modelo cooperativo. O sea, lo que se está pagando son exactamente los costos y obviamente acá se hace un presupuesto muy riguroso. La administración de esto es por autogestión. Nosotros, los miembros de la cooperativa, somos quienes administramos completamente todos los aspectos de la cooperativa. Entonces, esos aportes entran, digamos, a un patrimonio colectivo, que es la cooperativa, que queda allí disponible para cualquier ciudadano que quiera ingresar en un futuro próximo. Es una noción, yo hice una pequeña analogía con la empresa de autos Comunauto,
como para tratar de ilustrar hasta dónde, digamos, juega un papel muy importante nuestra noción de propiedad privada. Es evidente que nosotros en Colombia tenemos una noción extremadamente poderosa de lo que es la propiedad privada y nos cuesta bastante trabajo ingresar en esa noción de la propiedad colectiva. O sea, yo no soy propietario de esto. Lo puedo usufructuar toda mi vida si quiero, o una parte de mi vida, pero yo sé, y lo sé con agrado, que este patrimonio queda allí disponible para otro ciudadano o ciudadana que en un momento dado lo quiera disfrutar. Y pues tú sabes, una vivienda, digamos acá, una vivienda, aquí al frente hay un edificio de 400 años, entonces uno sabe que aquí van a pasar, digamos, no sé, 50 generaciones a disfrutar de ese patrimonio colectivo. Es en esa perspectiva que funciona muy bien lo colectivo. Es como cuando uno paga impuestos. Acá uno paga impuestos con mucho gusto porque la riqueza se siente que está bien distribuida, porque el Estado juega un papel muy responsable en general, por supuesto, en la redistribución de la riqueza. Yo en una época pagaba 40% de mi salario en impuestos, 40%. Y pues lo hacía con mucho agrado, sabiendo que de alguna manera estoy contribuyendo a esa riqueza y a esa redistribución de la riqueza colectiva, ¿ves? Entonces, un patrimonio, ¿qué es eso? Es una riqueza colectiva que en un momento dado la estoy usando yo, que más adelante la puede estar usando otra persona. Gracias, Jorge. Perfecto, muchas gracias, arquitecto. Con mucho gusto. Profesora María Patricia. Sí, no, es algo muy sencillo, tal vez me perdí lo debieron explicar al principio. Estas personas que dan este apoyo técnico, como la entrevista que tú hiciste con Carlos Martínez, ellos, ¿quién paga a estas personas? Pues parte, digamos, de los costos de la construcción y todo el proceso lo van a pagar las subvenciones del Estado, precisamente. Es decir, construir este edificio, como te digo, cuesta, por ejemplo, $10 millones, pero 5 lo pagamos los cooperantes durante 25 o 30 años, los otros 5 los pone los distintos niveles de los gobiernos municipal, provincial y federal. Y pues parte de esos gastos están allí. Ahora, generalmente estos grupos trabajan sin ánimo de lucro. No es para enriquecerse, que ellos no son ni arquitectos ni constructores, digamos, especulativos, como puede suceder cualquier oficina de arquitectos en Colombia. O sea, la gente tiene unos salarios y tienen salarios seguramente buenos, pero no hay una plusvalía cargada a eso, ¿me entiendes? No es que la oficina el grupo de recursos técnicos de donde está Carlos, que se ganaron pues $10 millones por hacer tal o tal proyecto. Pues hay sus salarios y las subvenciones van digamos, allí donde se necesita en todos los aspectos de la construcción misma, incluyendo obviamente los recursos humanos que eso requiera dentro del grupo de recursos técnicos. Ok, sí, entendido. Es decir, se hace cuentas en ese cuadro que nos mostró, se hace cuenta del costo de su salario o de las personas que estén allí, pero ellos mismos son los que promueven este tipo de asociaciones, ¿no? Las apoyan. Entonces es el costo de su trabajo en apoyar estas asociaciones el que se reconocería como parte de todo el paquete de costos de un proyecto. ¿Sí entendí? Sí, algo así. En todo caso, como te digo, hay una cosa que es muy importante, es tener en cuenta que ellos no trabajan con ánimo de lucro. O sea, sí trabajan por un salario y tienen sus salarios fijos y son salarios buenos, pero tampoco es para enriquecerse. Un salario bueno aquí, un arquitecto, imagino ahorita estar por ahí en $60,000 anuales, que es
perfectamente normal acá, ¿no? Pero no es que detrás de un proyecto, un grupo de recursos técnicos esté pues enriqueciendo. Entonces, los costos deben estar calculados, supongo, de una manera muy precisa en cuanto a la incidencia de, digamos, de la utilización de los recursos humanos en un proyecto dado, ¿no es cierto? Por ejemplo, si se le dedicó un año, digamos, al proyecto, cuánto implica en términos de salarios, en quienes intervinieron, etcétera, etcétera, con sus salarios, pero no con la plusvalía, digamos, de que podría estar persiguiendo una empresa privada. Ok, gracias, Jorge. Con mucho gusto. Bueno, Luis Eduardo, veo que tiene levantada la mano. Última pregunta, entonces. Muchas gracias. En términos de mejoras del espacio habitacional, del apartamento, de la vivienda, ¿cómo es el manejo que se le da? ¿Hay una normatividad? ¿Qué tantas reformas yo le puedo llegar a hacer al apartamento? ¿O tienen algún reglamento como de copropiedad que le permita? ¿Y esos costos de mantenimiento los asumen dentro de la cooperativa o, digamos, arreglos de tuberías o reparaciones locativas al inmueble? ¿Cómo es el manejo de ese tema, de los mantenimientos y reformas? Gracias por tu pregunta. A ver, en general, claro que hay un reglamento y es bastante sofisticado que nosotros mismos producimos con base pues, en modelos. Cuando el grupo de recursos técnicos orienta a un grupo de ciudadanos para conformar una cooperativa de vivienda, la orienta de A a Z, desde que está configurándose el grupo hasta que el grupo habita el lugar y además 1 o 2 años más de formación y acompañamiento hasta que la gente logra asumir totalmente la gestión. Dentro del presupuesto de la cooperativa pues se establecen varios, digamos, formas de ahorro, ¿no es cierto? Fondos, digamos, bolsillos. Hay unos que son digamos, está previsto para hacer pequeñas reparaciones que van, casi todas las reparaciones van por cuenta de la cooperativa, en lo que, todo lo que representa el bien inmueble, ¿no es cierto? Ahora, hay pequeños arreglos que uno puede asumir si uno quiere, por ejemplo, pintar el apartamento. Nosotros con mi hija pintamos este apartamento hace 2 años, por ejemplo. Ciertas pequeñas reparaciones las pueden asumir, pero otras tú, por ejemplo, justamente en estos días va a haber unas visitas sistemáticas a todos los apartamentos que lo hacen unos miembros de la cooperativa que hacen parte del comité de mantenimiento. Ellos con cuadros, con base en cuadro y todos en las visitas y toman nota de todas las reparaciones que hay que hacer. Hay unas reparaciones menores que las asume la cooperativa. Entonces, por ejemplo, que hay que cambiar el lavamanos en tal apartamento porque está roto, que hay que cambiar el grifo aquí, allí, todo eso lo asume la cooperativa. Algunas cosas las pueden asumir uno de forma voluntaria, según el criterio de uno, pero también hay ciertas, por ejemplo, si yo llego a cambiar un muro de posición, yo lo puedo hacer, pero cuando yo me vaya tengo que volver a poner el muro como estaba, lo tengo que dejar exactamente como estaba. Ciertas modificaciones pequeñas no son problemáticas. Y había hay una cantidad de fenómenos interesantes. Por ejemplo, los tanques de agua caliente. En Quebec se produce muchísima energía eléctrica que se considera pues, renovable y de menor impacto ambiental. Hay una empresa muy bien montada que es del Estado, por cierto, es Hydro-Québec, que genera, digamos, distribuye la energía en toda la provincia. Hay que pagarla, pero es muy económica porque está manejada con un criterio colectivo también del Estado, ¿no? Y las utilidades que genera esta empresa son reinvertidas también socialmente. Ellos generan miles de millones de dólares de utilidad anuales que se vuelven a reinvertir tanto en la empresa como en las infraestructuras, pero también en programas sociales. Por ejemplo, la salud cuesta más o menos 40 mil millones de dólares aquí en Quebec para todo el mundo, gratis y de acceso universal.
Ahora, Hidro-Quebec, por ejemplo, tiene muchos programas interesantes de eficiencia energética. Por ejemplo, la nevera que yo tengo aquí me la ofreció Hidro-Quebec a un precio irrisorio porque es una nevera que tiene muy bajo consumo energético. Entonces ellos tienen programas donde te ofrecen aparatos a unos precios muy bajos, subvencionados, de manera que uno ahorra energía, ¿ves? Entonces a 10, 15 años, 20 años, la anterior tenía como 20 años y esta llegó hace unos 5 o 6, no me acuerdo. Los tanques de agua, por ejemplo, los cambian ellos también cada 10 años. Son unos tanques excelentes, inmensos, de muy buena calidad, pero los cambian, estén buenos o malos, cada 10 años. Y nosotros no somos los dueños de los tanques. Los dueños de los tanques es la empresa de energía eléctrica. Nosotros pagamos un pequeño alquiler que es irrisorio también por el uso de los tanques. Y cosas de esas que a veces uno no sospecha en un sistema un poco más, digamos, convencional, ¿no? De capital, que hace que las cosas funcionen muy bien. Las lavanderías, que les mostré fotos, las lavanderías, hay 3 lavadoras, 3 secadoras de uso industrial de muy buena calidad, no nos pertenecen. Esas las alquilamos a una empresa que es la que se encarga de mantenerlas, de darle mantenimiento, etcétera. Ellos nos cobran a nosotros como cooperativa y cada individuo cuando va a lavar paga, ¿no? Inclusive es muy barato, uno paga $1 por una lavada, $1.50 por una secada y tú lo haces cuando tú quieras, etcétera. De manera que la cooperativa recauda suficiente dinero para pagar a quienes nos alquilan las lavadoras y no tenemos el problema de ser los propietarios de las lavadoras y tener que ponernos a arreglarlas, etcétera, cuando hay que arreglarlas o cambiarlas. Entonces son sistemas de una eficiencia, de una alta eficiencia, diría yo, y colectivamente salen muy, muy económicos. Muchas gracias, arquitecto. Mucho gusto. Gracias, arquitecto Jorge Parra, por esta este amplio contexto de lo que sucede en el movimiento cooperativo en Canadá. Yo esperaría que nuestros estudiantes hayan quedado con valiosa información para traducirla en todo lo que estamos pensando en este momento en nuestro taller y en nuestro país. Muchísimas gracias otra vez, Jorge. Creo que en la maestría lo vamos a ver otra vez, entonces prepárate para esa otra oportunidad. Muchísimas gracias a todos y a todas. Buena noche y nos veremos en otra oportunidad por este mismo canal. Bueno. Chao. Felicidades, muchas gracias. Chao, gracias. Gracias. Hasta luego.